Muy buenas tardes. Bueno, quien les habla es Marlene Sánchez. Hoy hablaremos un tema muy importante, el cual se trata sobre el maestro como el modelo en el desarrollo local. Tenemos como invitados al científico y al doctor, quienes van a desarrollar esta conferencia. Tenemos como invitado al científico Jonathan Vera y al doctor Santiago Intriago. Debido a que sabemos que en la actualidad el docente cumple un papel muy importante de jerarquía donde debe ser un verdadero guía, motivador e innovador y creativo. Empezaremos con la siguiente pregunta con el científico Jonathan Vera. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las metas de la escuela en el siglo XXI que debe proporcionar un mundo responsable y solidario? Adelante. Claro que sí, muy buenas tardes, estimada Marlene Sánchez, también al doctor Santiago Intriago, también un cordial bienvenida para esta conferencia, este aporte para la referencia de la escuela, del docente y los roles que se cumplen. Basando siempre desde mi rama, lo que es la ciencia, obviamente, esto tiene que ver muchas cuestiones, tanto naturales, cognitivas y de la sociedad. Para esto debemos enfrascarnos también antecedentes que han marcado la historia de la escuela o también el desarrollo social. Para esto puntualizo la Segunda Guerra Mundial, que en esta los cambios obviamente fueron notables para ir en busca de un bien, para ir en busca de un desarrollo, para ir analizando al ser humano, puntualizándose como individuo y de esa forma proporcionar, como dice aquí, ser responsable y solidario, que antes de existir esta cuestión mundial, variaban lo que eran los paradigmas, los estatus sociales y demás. Obviamente en la actualidad sí existe todavía ese desbalance, pero están sumados aquí ya los derechos, ¿sí? Cada artículo se fundamenta y se relaciona con ir en busca del ser humano para que pueda vivir bien, tenga un bienestar social y sobre todo sea aceptado en la sociedad. Una cuestión muy importante también analizar son las capacidades locales. Cómo el alumno, el individuo, el maestro o el ser que está dentro de lo que es una escuela aporta y puede evidenciarse mediante la interacción de individuos. Para esto hay que también valorar cada una de las capacidades de ellos. De esta forma podemos decir que de ahí se crea seres responsables y sobre todo viene de la mano de esa triangulación que siempre debe existir de escuela, docentes, estudiantes y también agreguemos que el estudiante está ligado al ámbito familiar. Cuestión importante para alcanzar objetivos plenos y demás. Otra de las características principales que tiene que observarse dentro de esta proporción son las cuestiones culturales, ¿sí? La cultura también tiene un papel importante dentro de una sociedad. ¿Por qué? Aparte de ser una identidad, manifiesta que identifica un sector, ¿sí? Lo identifica y sobre todo nosotros debemos ser respetuosos para poderlo, cuando conocemos del mismo, ¿sí? Entonces, evidenciamos que en la escuela el profesor, el estudiante, también debe haber una brecha muy continua de una relación importante, porque mediante esto existe que el ambiente también sea cómodo, ¿sí? El aprendizaje sea aceptado y sacando a colación esto también, el estudiante es el único ser que va a potenciar el mundo en la sociedad posterior, ¿sí? Tenemos así mismo como antecedentes, tenemos proyecciones a futuros, a corto y a largo plazo. Para esto, obviamente, el estudiante es importante, es necesario que sea estimulado de buena manera y así alcance cambios radicales y que esta educación o estas metas que la escuela tiene en el siglo XXI no solo se queden en palabras, sino que también en acciones para valorarlas y disfrutarlas en nuestra sociedad que a veces es muy carente. Muchas gracias. Muy buena su
aportación. Pues empezaremos a hacerle la pregunta al doctor Santiago Intriago. ¿Qué rol debe cumplir un docente en el desarrollo local? Muy bien, muy buenas tardes aquí a toda la sala, al, al señor Jonathan Vera y a la estimada Marlene Sánchez. Pues como todos sabemos, un docente es la parte o pilar fundamental en lo que es una institución, en el aula de clases, bien sea para el estudiante, es una guía, es un representante de una imagen que, que debe ser captada para los demás. Pero nos estamos refiriendo en el desarrollo local. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Muy bien, pues vuelvo y repito, el maestro es una parte importante, pues en la actualidad, este papel se ha, se ha estado desmejorando. Pues bueno, el papel tradicional del maestro como guía, cuando hablamos de desarrollo local, hablamos de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto ha sido suplantado por los medios de comunicación, por el Internet. Entonces, esto ha sido un grave problema. Esto ha suplantado a esta imagen del maestro. Pues este papel se ve firmemente protagónico por estos medios de comunicación eh, que podemos decir que lo suplantan al momento de dar información. Como sabemos, la web te brinda cualquier cantidad de información. Todo lo que los estudiantes requieren lo pueden buscar aquí. Entonces, ¿qué se ha suplantado aquí? La búsqueda, o sea, ya no acuden al docente, ¿sí? Entonces, este actúa como un analista de coyuntura, como catalizadores del consumo y otros oficios más. Además de esto agregado, pues el maestro también ha sido despojado porque ese es su papel como un referente crítico y un orientador para la comunidad, esa guía que dentro de las aulas es un rol fundamental del formador principalmente de la niñez y juventud. Entonces, desarrollaba, obviamente estoy diciendo desarrollaba porque ha sido suplantado, ¿no? Desarrollaba esa potencialidad en ciertas actitudes y adaptándolos a, una capacidad, a las capacidades técnicas y científicas a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos se puedan desempeñar cada vez a la sociedad y brindar ese mayor apoyo, ese mayor desarrollo a la comunidad, pues. Pues esta ya no constituye el maestro, sino que la constituye lo que ha sido suplantado, la tecnología, todas estas cuestiones. Entonces creo que he sido claro lo que cuál es cuál ha sido el papel del maestro, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago Intriago, por su aportación. Pues continuamos con la siguiente pregunta al científico Jonathan Vera. ¿Qué visión y retos se debe asumir y tener en la educación? Claro que sí, muchísimas gracias por este paso. Principalmente quiero arrancar con lo ligado al compañero, al doctor Santiago Intriago, que nos dio una cátedra importante. Yo nombré factores positivos dentro de un entorno de la sociedad valorado para los estudiantes, escuelas, docentes y familia. Es una cuestión positiva. Pero aquí viene también algo negativo, como dije, hay una triangulación negativa, ¿sí?
que tiene que ver con que el papel de docente se ha desvalorizado. Y entonces interactúan estos seres que están cercanos a lo que es la institución o un sector educativo, eh, no forman parte de esa aportación para el progreso. Información no confiable, dejarse llevar también por novelerías, o podría decirse palabras o acciones que estén en boga, ¿sí? Eso es lo principal que debo rescatar de esto, y esto va ligado a lo que refiere a la visión que se debe tener en una educación ligada al profesor, ¿sí? Principalmente el docente debe ser siempre potenciador, ¿sí? Debe ser esa guía que obviamente debe estar en constante capacitación para obtener nuevos conocimientos y de esta manera aportar a que los estudiantes también estén frescos en la información y no se asombren por nuevos paradigmas, nuevas facultades que se adquieran en una sociedad, ¿sí? El papel del docente es siempre estar dentro del tema jerárquico encima de los estudiantes. Sí, pero obviamente hay que centrarse, como decimos cuando estamos sobre de algo, que esa cuestión de jerarquía sea valorada como ese ser guía, ese ser que debe ser tomado como referencia para seguirlo, y sobre todo aportar al buen conocimiento y no a formaciones negativas en lo que es lo social. Para esto puedo también traer a colación lo que refieren las comunidades o los sectores donde hay tecnología, donde llegan la tecnología, donde llegan los docentes. Sí, el papel del docente o el docente ha estado también enfrascado en la falta de respeto de los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes a veces ya no tienen el respeto hacia sus maestros y desarrollan las clases como ellos deseen, ¿sí? Ya no depende del docente, sino que depende del estudiante en las clases. Y esto obviamente, al hablar de cuestión negativa, no debe ser así, ¿sí? Por eso hay que considerar que hay que desarrollar rigor. El rigor es importante aquí, porque no solo, hablando ya un poco más de términos científicos o cuestiones neurológicas, el sistema cognitivo de uno está siempre valorado por diferentes, podría decirse, facultades o características de cada uno, ego y demás, ¿sí? Solidaridad, valores que van de la mano, pero obviamente son utilizados de mala manera. El docente debe mantener su rigor, obviamente con respeto, desarrollarlo, para que no existan problemas, porque también en lo que refiere a lo laboral, el docente debe estar sometido a lo que son artículos, leyes y demás, que obviamente no son favorables para él. Por eso me atrevería a decir que a la ejecución de esto, el docente no es un poco sumiso por el miedo a las represalias o el apoyo que no tiene dentro de los artículos. ¿Por qué? Ahora todo va hacia el estudiante es el que está por encima de él, ¿sí? Y obviamente si un ser que potencialmente, hablando de sistema cognitivo, de conocimientos y demás, está por encima del ser que conoce, que tiene experiencia, que valora, que forma parte de un entorno social mucho más ligado al desarrollo del conocimiento. Si este ser que es de menos eficiencia cognitiva, eh, obviamente no va a haber un progreso adecuado, no va a haber un aporte a la sociedad, y para esto trae a colación lo siguiente, el valor del respeto, que es importante, ¿sí? Muchas veces esta palabra la utilizamos como que algo muy normal, ¿sí? Pero obviamente al hablar de respeto no solamente es decir yo te respeto, sino que también es decir eh, mediante una comunicación no verbal, que refiere gesticulaciones, eh, cuestiones de, podría decirse, fidelidad con más estudiantes,
Entonces, no solo se trata de el habla, sino que también se trata de ejecutarlo mediante la práctica, ¿sí? Esto es importante, la práctica. El profesor también, para obtener obviamente una buena visión y ser potencializador de conocimientos y demás, debe estimular la autonomía de cada estudiante, porque a veces sí nos gusta trabajar o les gusta trabajar a los docentes de manera colaborativa o cooperativa, que sabemos que no es lo mismo, ¿no? Pero al hablar de autonomía refiere a que el estudiante de manera individual pueda buscar estrategias, pueda desarrollar conocimientos y de esa manera resalte sobre encima del ambiente escolar, ¿sí? Es importante. Darle valor al esfuerzo fuera de ser perverso, ¿sí? Esta aquí está la mano, aquí está también ligado el rigor que dijo. A veces los docentes no dan un visto bueno a lo que el estudiante hace, por mínimo grande que sea, ¿sí? Porque a veces no sabemos las condiciones o lo que el estudiante esté pasando, pero obviamente cumplió con el trabajo que se le mandó, ¿no? Es importante darle ese valor, darle esa ponderación en notas para que obviamente esté o no esté dentro de una situación negativa en su vida personal, pueda salir y de esa manera obviamente su moral, su autonomía crezca, ¿sí? Y, como digo, dejar de ser perverso, es decir, ya esto tiene que ver con lo tradicional, ya dejemos de lado eso. No, un docente no puede ser tradicional 100%, obviamente, teoría, práctica, rigor y entendimiento, más de la mano, sí, pero hay que tener ese balance, ¿sí? Para esto hay que tener balance. La opinión colectiva, y esto se refiere ya a un trabajo mucho más en grupo, mucho más con los compañeros, y para esto hay que enseñar a hacer cómo ejecutamos la reflexión, qué es la reflexión, qué es la crítica, empezar con esa base principal para después con el tiempo ellos, aquí va de la mano su autonomía, puedan salir y defender ideas, premisas, tesis y demás, o hipótesis para que en la sociedad o en el ambiente escolar sean ellos los que ejecutan conocimiento. Ellos sean aquellos agentes que aporten a los conocimientos de sus compañeros también, ¿sí? Porque obviamente todos tenemos condiciones, ¿sí? Para salir y afrontar o brindar temas a los demás, pero obviamente nos falta a veces ese empujoncito, esa confianza que se debe dar a otro ser, a otro individuo. Aquí estamos también de la mano con los diálogos, debates y reflexiones. Estas son unas técnicas muy importantes para desarrollarlas. Se pueden hacer obviamente con cuestiones divertidas, didácticas y demás, pero obviamente siempre ir centrado como objetivo que se logre un aprendizaje, ¿sí? Para esto, obviamente, hay que ser innovador, como punto final que tengo aquí, ser innovador, y porque siempre la innovación, por más que sabemos que está, sí, sabemos que está la innovación siempre, pero es cuestión de buscarla, encontrarla, informarnos nosotros, para que luego la desarrollemos con demás personas que obviamente no las conocen. Y estos van a estar sorprendidos, sí, pero con el tiempo se van a acostumbrar y se forma esa pequeña cadenita de información que es importante. Se pasa información sobre información sobre información y esto desde cero se aporta a la sociedad de manera general. Muchas gracias, Jonathan Franco. Jonathan Vera, perdón por su aportación. Sí, nombró puntos muy importantes, la cual también habló del valor que se debe dar al maestro que anteriormente. Entonces, antes el maestro era muy respetado a comparación de ahora, ¿no? Yo creo que los valores siempre vienen desde el hogar, porque sin maestros no habría educación. Entonces, creo que es un punto muy importante. A
continuación, tenemos la pregunta para el doctor Santiago Intriago. A pesar de que el maestro tiene limitación, considera que el maestro debe invertir debates y reflexiones. ¿Sí, no y por qué? Perfecto, muy bien. Gracias por su pregunta, pues. Eh, una, sí, pero antes de eso quisiera volver a los puntos que dijo el, el señor aquí presente, Jonathan Vera, sobre ese ser innovador. El ser innovador siempre tiene que estar en una ruleta, dándole vuelta, porque el profesor de la actualidad debe ser principalmente el innovador. El docente de hoy en día debe ser eso, porque la tecnología lo está dejando atrás. Entonces, ¿qué necesita el estudiante? Salir de lo tradicional. Necesita el estudiante que este docente sea innovador, o sea, que ofrezca ideas nuevas para poder llegar hacia el estudiante, tener esa mayor captación hacia ellos, ¿no? Porque va a haber un resultado negativo. Entonces, volviendo a su pregunta, pues a pesar de todas estas limitaciones que han existido, sí, el maestro puede y debe intervenir en este desarrollo, convirtiéndose primero en el promocionador de los diálogos, debates, reflexiones, de todo este proceso de construcción colectiva de todos los estudiantes. Por ello, deben tomar en cuenta que tienen en sus manos principalmente el sentido lato de lo que es este, este precioso, esta preciosa profesión, ¿no? Que es lo más preciado por la sociedad. Y principalmente hablo de, de que lleva este proceso de construcción, darle ese apego, como por decir estudiantes, cuando decimos los estudiantes son nuestros hijos, nuestra hija, ¿no? Esto puede influir de una manera decisiva en el presente y futuro de la sociedad, ¿sí? Si logra articular ese desarrollo, si logra articular ese desarrollo de su cátedra, de lo particular a lo general, podemos decirlo así, ¿no? Y bueno, respondiendo también a su pregunta, pues volvemos que ese también debe ser promocionador de los diálogos, debates y reflexiones. ¿Por qué principalmente? Porque esta está abierta a los cambios. El maestro puede convertirse en una persona que propulse las transformaciones que la sociedad necesita, cambios que no apartan de la realidad externa, ¿no? Sino fundamentalmente de las posibilidades y potencialidades internas en la construcción de un horizonte deseable para las actuales y futuras generaciones. Y también cuando nos preguntamos de la innovación, pues la actualización, la reflexión y la crítica debe ser algo internamente permanente, debe convertirse en las características personales principales del maestro. Él debe reflejar en sí mismo esa relación dialéctica entre enseñar, aprender, entre dar y recibir, ¿sí? También entre educar y autoeducarse. Solamente así y solo así podremos hacer esa influencia en la conformación de una sociedad más tolerante, menos racista, menos excluyente, más equitativa, más creativa y más placentera. Entonces, esto siempre va a ser bueno
en, en el promocionar esos diálogos, debates y reflexiones. Siempre escuchar a los demás y principalmente escuchar a nuestros estudiantes y todo el colectivo, todo ese colectivo docente, todo ese colectivo de la institución, ¿no? Para convertirse en ese promocionador de diálogos como nos realiza la pregunta, ¿no? Entonces, eso podría acotar. Espero haber respondido bien su pregunta, ¿no? Muchísimas gracias. Continuamos. Continuación. Muchas gracias, doctor Santiago, por su aportación. Pues tenemos la pregunta para el científico Jonathan Vera. Como educador, ¿cómo debería actuar ante una generación de individuos libres? Sí, muchas gracias por esta pregunta nuevamente. Eh, Hay que, como digo, tener un balance. Al hablar de, podrá decirse, eh, estudiantes o una comunidad libre, ¿sí? Hay que considerar que no siempre la libertad es buena, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta desde ya. No siempre ser libre es bueno, porque a veces no se tiene ese seguimiento que se debe obtener para sacar evaluaciones, autoevaluarse, porque todo esto es una cadenita, tanto como si un estudiante dice que presenta una tarea, él no sabe, basémonos en el ambiente ya virtual, mejor dicho, ¿sí? Comparemos lo virtual. Si un estudiante, cuando estábamos en lo virtual, decía que hizo la tarea, que no copió, que realizó un examen con honestidad, obviamente es la palabra de él contra nosotros. Nosotros no estábamos con ese seguimiento. ¿Por qué? No es lo mismo estar atrás de una pantalla que estar en un aula de clase, porque ahí podemos ver comunicación verbal, no verbal, gesticulaciones y demás. Porque a veces esto habla mucho más mucho más que unas simples palabras. ¿Sí? El gesto de un estudiante, la forma de actuar, su mirada, su cara, bueno, hay que considerar eso. Que la libertad no siempre es bueno, pero obviamente para desarrollarse, esto sí es necesario llevarlo a tela de juicio, porque el desarrollo es mediante la individualidad, ¿sí? Cuando estamos en una sociedad sabemos que el entorno que nos basamos nosotros es un poco egoísta y sobre todo el ego está por encima de todo. Cada uno mira por encima del hombro del otro y no es necesario decir que, porque eres conocido mío o porque eres familiar mío, obviamente no te envidio, no te tengo no tengo esa envidia que poder decir, no, eso no es oportuno decirlo, porque sí existe. Eh, la sociedad también está basada en unas cuestiones de mostrar una cara falsa cuando no es así, ¿sí? Esto, como digo, hay triangulaciones buenas y triangulaciones malas, y esta es una negativa existente porque no se sabe qué esconde la otra persona, ¿sí? Por el simple acto de ser individualista y sobre todo el instinto de cada ser es progresar uno solo, ¿sí? Ser uno solo y que la cadena o la jerarquía o el poder esté encima de y las demás personas debajo de él, ¿sí? Para esto es necesario potenciar valores, que es lo necesario siempre, es lo primordial, los valores, y más que nada realizar, podría decirse como aportaciones a la sociedad que ayuden a que se erradique el individualismo, que es importante, ¿sí? Porque a veces podemos ser libres, sí, pero obviamente eh, debemos seguir paradigmas, debemos seguir reglas, debemos seguir eso. Eso no conocemos a veces, ¿sí? Solamente por el acto de nosotros resaltar por encima de los demás, hacemos que desconocemos lo demás, pero cuando vemos
nos vemos en una situación muy apretada, nos vemos en problemas, ahí en realidad es que buscamos una solución que ya obviamente no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento pleno, no lo hemos adquirido con anterioridad, y por eso obviamente están los docentes, capacitar a familias, crear conferencias con la sociedad, con el entorno, que a veces eh, se dice ser, podría ser innecesario, pero obviamente no es así, porque así sea que se vaya a una conferencia de una hora, podría decir que 1 o 2 minutos de lo que se ha hablado se aprende. Y cuando uno aprende, le queda para una enseñanza de larga vida. ¿Sí? Muchísimas gracias, científico Jonathan Vera, por su aportación. Pues como última pregunta tenemos al doctor para cerrar ya el panel. Eh, la última es que me llamó muchísimo la atención un punto totalmente importante, una frase que se dice: decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar. ¿Qué nos puede decir o comentar al respecto de esta frase? Este, estimada Marlene Sánchez, pues respondiendo a su pregunta, eh, es importante decir que volcar las aulas a la realidad, ampliar todos esos estrados del conocimiento hacia diversas y diferentes opiniones y concepciones. Eso es importante eso de organizar debates y foros, plantear y animar esa controversia. También eso de poner a discutir y a reflexionar a los y las estudiantes. Este, siempre va a ser importante sobre todas esas diversas tendencias que marcan o influyen al mundo, ¿no? Esto también de involucrar a la comunidad, padres y madres de familia, y alumnos y alumnas de diferentes planteles, autoridades y, y líderes locales. eh, es una pieza fundamental, porque esto es una discusión abierta y permite un debate en frontal de todas esas propuestas, esas consideraciones. Es ampliar, darle paso al universo, al mundo del pensamiento. Es el poder enriquecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes. Todo ello influirá en que se pueda tomar el desarrollo de los estudiantes para transformar el mundo y la realidad. Existen gran cantidad de información que se desconoce. Entonces, por eso quiero llegar de nuevo a la pregunta: decir espera es un crimen, decir mañana es igual que matar. Pues en realidad no hay tiempo que perder. La sociedad requiere respuestas creativas, factibles y futuros soñadores, pero con la suficiente materia para poderlos hacerlo realidad. O sea, el docente ya debe de actuar, pero en sí ya de una forma inmediata. Pues el maestro puede ser ese propulsor de los cambios, o simplemente una pieza utilizada en la repetición del viejo modelo. Pero eso sí, ese viejo modelo, eh, ponerlo ya como más innovador, más allegador hacia los estudiantes. Porque recordemos que el maestro es el catalizador de las exigencias y adecuaciones que requiere la sociedad. O sea, en este caso de los estudiantes, porque este es un proceso. Es además el encubridor y legitimador de la realidad líder. Pues también es de la actitud, depende de cada uno, de la actitud, lo que sucede en este caso la localidad, en la institución, o podemos decir en el mundo.
quiero finalizar y que con esta hermosa frase que dice, el aleteo de una mariposa en el Caribe puede provocar un huracán en la India. Finalmente, es importante decir que del maestro depende en gran medida la constitución de la base de las sociedades del futuro, de estos futuros estudiantes, de estos futuros profesionales y de la modificación sustancial de todos quienes, de todas estas transformaciones, de todos estos presentes. Muchas gracias. Espero haber respondido a su pregunta. Creo que con esto ya finalizamos, ¿no? Sí, muchísimas gracias por sus aportaciones. Creo que con esto terminamos esta conferencia. Muchísimas gracias, doctor Santiago Intriago, al científico Jonathan Vera. Muchísimas gracias por sus grandes aportaciones. Creo que fue un tema muy importante, la cual nos ha servido muchísimo que llegue a muchos estudiantes, maestros, porque es un tema totalmente importante, el maestro como modelo en el desarrollo local. Muchísimas gracias por haber asistido y por sus aportaciones. Muchísimas gracias a usted también. Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Vera. Así bien.